Llega un momento en que te das cuenta de que estás cansado de luchar contra la corriente. Estudias, trabajas, intentas mantener un pensamiento positivo, pero por alguna razón invisible la vida se estanca. Las mismas situaciones se repiten, los mismos patrones regresan. Y entonces surge el cruel pensamiento: ¿de verdad es esto? Ya no hay más. Pero lo que nadie te dijo, o quizás lo has olvidado, es que la realidad no cambia por la fuerza, cambia por la frecuencia. Todo a tu alrededor reacciona a la vibración que emites. No se trata de mérito, suerte ni destino. Se trata del campo que sustentas con cada pensamiento, emoción y creencia que albergas. Y este campo se moldea en silencio, tras bambalinas. Mientras despiertas y ya sientes ansiedad, mientras te dices mentalmente que no eres suficiente, mientras reaccionas con ira, miedo o duda. Es en este espacio invisible donde tu nueva vida se cancela o se activa. El gran punto de inflexión ocurre cuando comprendes que no necesitas arreglar el mundo, ni cambiar a los demás, ni controlar el futuro. Solo necesitas cambiar tu vibración. Porque cuando tu frecuencia cambia, todo lo que no resuena con ella comienza a disolverse. Personas, situaciones, dolor, historias, todo empieza a abandonar tu campo. Y en su lugar, algo nuevo entra. No por casualidad, sino por resonancia. Esto no es magia, es biología, es física, es ciencia aplicada al espíritu. Y es en este punto que la espiritualidad deja de ser un concepto bonito y se convierte en una práctica vibracional consciente. Ya no hay lugar para el victimismo, para la distracción, para la repetición. Solo hay espacio para la transformación. Y comienza ahora, en el momento en que decides: ya no soy la frecuencia del dolor. Soy la vibración de la vida que elijo vivir. Durante mucho tiempo, también creí que mis genes eran mi destino. La medicina tradicional lo repetía como un mantra: está en tu ADN, no hay nada que puedas hacer al respecto. Y lo acepté. Al fin y al cabo era ciencia, ¿no? Pero esta creencia me mantenía atrapada, impotente, como si una sentencia invisible controlara cada aspecto de mi vida: mi salud, mi comportamiento, mis emociones. Era una pasajera en un tren fuera de control, hasta que algo que parecía imposible empezó a tener sentido. ¿Y si el entorno influyera más que el código genético? Cuando profundicé en los estudios epigenéticos, me di cuenta de que la verdadera clave no residía en los genes en sí, sino en el entorno en el que estaban inmersos. Y más aún, en el entorno que mi mente creaba. No me refiero solo al entorno físico, me refiero al campo vibracional, la frecuencia que emitía con cada pensamiento, emoción y creencia que albergaba. Y este campo se molda en silencio, tras bambalinas. Mientras despiertas y ya sientes ansiedad, mientras te dices mentalmente que no eres suficiente, mientras reaccionas con ira, miedo o duda. Es en este espacio invisible donde tu nueva vida se cancela o se activa. El gran punto de inflexión ocurre cuando comprendes que no necesitas arreglar el mundo, ni cambiar a los demás, ni controlar el futuro. Solo necesitas cambiar tu vibración. Porque cuando tu frecuencia cambia, todo lo que no resuena con ella comienza a disolverse. Personas, situaciones, dolor, historias, todo empieza a abandonar tu campo. Y en su lugar, algo nuevo entra. No por casualidad. El despertar vibracional es el momento en que nos liberamos del rol de víctima y abrazamos el rol de creador. Ya no hay excusas tras "es genético", "nací así" o "es mi karma". La biología no es un guión fijo, es un organismo vivo que se adapta a su vibración. Cuando comprendí esto, dejé de intentar controlar el mundo exterior y comencé a adaptar mi mundo interior. Y para mi sorpresa, el mundo exterior obedeció. Pero esta transición no es fluida. Cuando empezamos a vibrar de forma diferente, el viejo sistema entra en shock, se resiste, intenta arrastrarnos de vuelta al viejo patrón. Y es entonces cuando muchos se dan por vencidos porque no comprenden que esta incomodidad es el comienzo de la verdadera alineación. El cuerpo se está reprogramando, la vibración se está refinando, y lo que viene después es lo que empecé a descubrir en el siguiente paso. Es casi cruel pensar que el 95% de nuestro comportamiento diario no está controlado por nuestra voluntad consciente. Me costó aceptarlo porque siempre me había considerado racional, despierto, presente, pero la verdad es que actuaba en piloto automático. Repetía patrones heredados de la infancia,
creencias copiadas de mis padres, traumas archivados en silencio. Todo esto se remolinaba en el fondo, moldeando mis decisiones, saboteando mis intentos de cambiar. Y lo peor, ni siquiera me daba cuenta. El subconsciente es como una grabadora antigua. No juzga ni cuestiona, simplemente repite lo aprendido. Si en algún momento de tu vida asimilaste que el dinero es sucio o que las relaciones fracasan, adivina qué vibración emitirá tu mente. Exactamente esa frecuencia. Y por eso tanta gente se esfuerza, estudia, lucha, pero nunca llega a nada. Porque la vibración que controla la realidad no está en las palabras conscientes, sino en las creencias silenciosas que el subconsciente repite una y otra vez. Necesitaba enfrentar mis propios fantasmas, identificar patrones que se habían repetido durante décadas y que juraba haber superado. Pero no se puede superar lo que no se puede replantear a nivel vibracional. Comprender solo con la mente no basta. El cuerpo necesita sentir algo diferente. La célula necesita vibrar con una emoción distinta. Y para lograrlo, es necesario reprogramarse, ya sea con afirmaciones, visualizaciones, meditación, hipnosis o técnicas de reprocesamiento. El camino es individual, pero la urgencia es universal. Llegó un momento en que me di cuenta, vivía una vida que no había elegido conscientemente. Era un mosaico de voces del pasado, voces que decían, no puedes, esto no es para ti, no sueñes demasiado. Y aunque estas voces dominaban mi subconsciente, mi vibración seguía envenenada. Solo cuando empecé a reemplazarlas con nuevos mensajes, con amor, paciencia y constancia, empezaron a producirse cambios externos, no antes. Y sin embargo, al subconsciente no le gusta el cambio. Fue creado para mantenerte a salvo, no para hacerte feliz. Así que cada nueva vibración que emites encuentra resistencia interna. Se siente como un autosabotaje, y de hecho lo es, pero no porque seas débil o incapaz. Es porque hay todo un sistema intentando protegerte de algo que ya no existe. Y ahí es donde entra en juego la parte más poderosa de la transformación. Hubo un tiempo en que pensaba que mi estado emocional era simplemente consecuencia de lo que sucedía a mi alrededor. Si alguien me trataba mal, me enojaba. Si algo salía mal, me frustraba. La vida era como un tablero de ajedrez donde solo reaccionaba a las jugadas. Pero poco a poco me di cuenta de que era precisamente esta reacción automática la que mantenía mi vibración estancada en las mismas frecuencias. No estaba creando nada, solo respondía. Y mientras esperaba que el mundo cambiara, era mi entorno interno el que seguía aprisionándome. Cuando comprendí que la emoción es pura vibración, todo cambió por completo. La ira, el miedo, la culpa, la vergüenza, cada uno con una frecuencia específica. Ya no se trataba de ser positivo, eso era superficial. Se trataba de refinar el campo, sintonizar con la emoción correcta, entrenar el cuerpo para sentir paz, incluso cuando el caos reinaba afuera. Y esto no es negar la realidad, es crear activamente una nueva realidad desde adentro hacia afuera. Lo que vibra en el interior moldea lo que aparece en el exterior. Fue solo cuando empecé a observar mis emociones como indicadores vibratorios en lugar de respuestas automáticas que adquirí un verdadero poder. Si me despertaba ansioso, entendía, algo no encajaba con mi frecuencia. Si me irritaba, reconocía, una creencia subconsciente se estaba manifestando. Y entonces, en lugar de culparme o distraerme, me detuve. Respiré, reconecté, creé espacio. Esto se convirtió en una práctica, una especie de higiene emocional que se convirtió en la base de todo lo que construí después. Mucha gente cree que necesita hacer más para cambiar su vida, y por supuesto la acción es importante. Pero pocos se dan cuenta de que una acción realizada con la vibración equivocada genera más de lo mismo. No tiene sentido trabajar 14 horas al día vibrando de escasez. El universo responde a la vibración, no a la apariencia de esfuerzo. Y la vibración más poderosa que puedes emitir proviene de un lugar silencioso, sutil, casi imperceptible, tu estado emocional recurrente. Y sé que mantener una frecuencia alta cuando todo a tu alrededor parece desmoronarse parece imposible. Pero ahí es precisamente donde comienza la magia, porque es cuando el entorno interno se mantiene firme que el externo empieza a obedecer. Y este momento de inversión,
donde el mundo interno se impone al externo, es el verdadero portal hacia la transformación. Uno de los puntos de inflexión más importantes de mi camino fue comprender que cada célula de mi cuerpo escuchaba lo que sentía, literalmente. No era una metáfora, era ciencia. Había estudiado durante décadas cómo el entorno moldeaba la expresión genética, pero fue cuando empecé a conectar esto con la vibración emocional que todo cobró sentido. Las células no solo responden a hormonas o nutrientes, sino a la frecuencia del campo. Un pensamiento repetido, una emoción recurrente, una creencia silenciosa, todo esto se convierte en química, y esta química se convierte en biología. Cuando vibras de miedo, por ejemplo, todo tu cuerpo entra en modo de defensa, libera cortisol, contrae los vasos sanguíneos y desactiva el sistema inmunitario. No importa si el peligro es real o imaginario, la célula cree en lo que sientes. Es como si no tuviera ojos propios, confía plenamente en la vibración que emites. Y si esta vibración es constante, el cuerpo se adapta, empieza a funcionar dentro de un patrón de supervivencia. Y sobrevivir no es lo mismo que vivir, es simplemente resistir. Por otro lado, cuando empiezas a cultivar emociones como la gratitud, el amor y la aceptación, el cuerpo entra en un estado diferente, un estado de crecimiento. Las células empiezan a comunicarse mejor, la regeneración se acelera y los sistemas vuelven a la armonía. Y una vez más, esto no es misticismo, es bioquímica, es epigenética. La vibración no es solo un concepto espiritual, es una orden celular, una señal clara que dice, es seguro crecer o es hora de protegerse. Y esta señal se emite miles de veces al día según lo que sientas. Pasé por momentos en los que mi cuerpo gritaba con síntomas inexplicables. Nada parecía ayudar, hasta que me di cuenta de que no era el cuerpo el que estaba roto, sino el campo el que estaba distorsionado. Empecé a cambiar mi forma de relacionarme conmigo mismo, la forma en que me hablaba en silencio, la forma en que reaccionaba a los desafíos, y poco a poco los síntomas remitieron. Las células comenzaron a obedecer una nueva orden, una orden de paz, de reconstrucción, de coherencia. Pero reprogramar las células no se trata de pulsar un interruptor, se trata de práctica vibracional, se trata de alineación diaria, se trata de persistencia emocional, porque el cuerpo aún carga con los viejos patrones, seguirá intentando reaccionar como antes, pero cada vez que eliges vibrar de forma diferente, incluso si todo en tu interior te dice que vuelvas a lo viejo, estás recodificando tu biología. Y este proceso es el comienzo de algo mucho más grande. Cuando empecé a estudiar física cuántica, confieso que me sentí incómodo. Parecía tan distante de la biología, pero algo dentro de mí insistía en que había una conexión. Y la había. De hecho, era el eslabón perdido. La física cuántica me mostró lo que la biología me había hecho sentir, pero que aún no podía explicar. Que la realidad no es fija, sino un campo de infinitas posibilidades esperando a que un observador se transforme. ¿Y adivina quién es ese observador? La mente, el corazón, la vibración. A escala cuántica, todo es energía, incluso lo que parece sólido. Un electrón puede estar en varios lugares a la vez, hasta que alguien lo observa. Cuando esto sucede, se desintegra en un solo punto. En otras palabras, la atención crea la realidad. Pero no cualquier atención, es una atención cargada de emoción, intención y vibración. Cuando comprendí esto, me di cuenta de que cada pensamiento, cada sentimiento está desintegrando posibilidades a cada instante. Y si no soy consciente de esto, seguiré desintegrando las mismas cosas una y otra vez. La mayoría de la gente vive repitiendo el colapso de la vieja realidad, porque piensas igual, sientes igual, reaccionas igual. Entonces la vida se siente como una repetición. Pero no es el mundo el que no cambia, es la frecuencia
la que no cambia. La vibración es como un código cuántico. Si no cambia, el campo no tiene por qué ofrecer nuevas posibilidades. El colapso sigue el mismo guión. Solo cuando cambié mi patrón vibracional, comencé a acceder a nuevas vías. Y siempre estaban ahí. Simplemente no estaban disponibles en mi antigua frecuencia. Recuerdo momentos en los que deseaba algo intensamente, pero en mi interior seguía vibrando con la duda, la carencia y el miedo. Y entonces, incluso intentando manifestar, el campo no respondía, porque no obedece a deseos superficiales, obedece a lo que realmente sientes. La verdadera manifestación ocurre cuando tu vibración ya está en resonancia con lo que deseas. No se trata de crear de la nada, se trata de acceder a una realidad que ya existe en el campo, pero que solo puede ser derribada por quienes vibran al mismo nivel. Y esta conciencia lo cambia todo. Porque ya no se trata de desear algo externo, sino de convertirme en alguien que vibra como lo que deseo. Se trata de cambiar desde dentro hacia el colapso externo. Se trata de ser el colapso antes de ver el resultado. Y este cambio de postura, este ajuste de vibración, me llevó directamente a un nivel donde lo imposible comenzó a parecer natural. Durante mucho tiempo, pensé que bastaba con pensar positivamente. Repetir afirmaciones, visualizar escenarios ideales, imaginar una vida mejor. Pero ¿por qué entonces, incluso con tanto esfuerzo mental, las cosas no cambiaban? Porque la mente por sí sola no es lo suficientemente poderosa para alterar la realidad. Fue cuando descubrí la importancia de la coherencia entre el corazón y el cerebro que todo cobró sentido. La mente piensa, pero es el corazón el que vibra, y es la vibración la que crea. Sin coherencia, no hay una señal clara para el campo. El Instituto HeartMath fue uno de los descubrimientos más impactantes para mí. Demostraron con datos científicos que el corazón tiene un campo electromagnético mucho más intenso que el cerebro. Es más, cuando pensamos una cosa y sentimos otra, este campo se vuelve incoherente, un ruido vibratorio que distorsiona la señal que enviamos al universo. Es como intentar sintonizar una emisora de radio y dejar el dial en medio de dos frecuencias. El sonido sale distorsionado. Y así ocurre con la vida. Empecé a observar mis estados de coherencia con más atención. Ya no bastaba con decir confío si el miedo me oprimía el corazón. De nada servía decir merezco si la culpa aún vibraba en mi interior. La mente puede mentir, pero el cuerpo no, y el campo capta exactamente lo que el cuerpo siente. Así que empecé a trabajar en la alineación, meditación, respiración consciente, práctica de gratitud. Todo esto se convirtió en parte de mi rutina, no como un ritual, sino como tecnología vibracional para crear coherencia real. La coherencia es un estado de profunda presencia, un momento en el que pensamiento, emoción e intención convergen en un mismo punto. Y cuando esto sucede, algo cambia. El cuerpo se relaja, la mente se aquieta, el campo responde. He visto a personas superar enfermedades crónicas simplemente manteniendo esta coherencia día tras día. Porque el cuerpo, cuando recibe una señal clara y armoniosa, sabe exactamente qué hacer. Entra en modo de regeneración, modo de reconstrucción, modo milagro. Y entonces, en este estado de coherencia, todo empieza a fluir. Las decisiones se vuelven más fáciles, las sincronicidades aumentan, las oportunidades aparecen. Y lo más curioso, dejas de forzar, porque entiendes que no se trata de perseguir la nueva vida, sino de vibrar como ella. Es en este punto que se activa la contraseña vibratoria de la realidad. Y lo que parecía imposible, empieza a resultar familiar. Lo que me fascinó cuando comencé a profundizar en la física y la biología energética fue darme cuenta de lo atrapados que estamos por lo que vemos. Nos han condicionado a creer que solo existe lo tangible, lo medible y lo comprobado. Pero la verdad es que todo lo que vemos es en realidad un reflejo condensado de lo que no vemos. El campo energético, ese espacio invisible que nos rodea, es el verdadero molde de la realidad.
Es allí donde todo comienza a formarse mucho antes de convertirse en materia. Lo más increíble es que este campo no es solo una idea abstracta, es medible. Ya existen equipos que pueden capturar las variaciones electromagnéticas alrededor del cuerpo humano. Es como si emitiéramos constantemente una señal vibratoria, una especie de contraseña energética que le dice al universo qué es compatible con nuestra frecuencia y qué no. Y lo más inquietante es que el campo siempre está activo, incluso cuando no prestas atención, incluso cuando estás distraído o enojado o ansioso o agotado, sigue emitiendo. Empecé a notar que las situaciones recurrentes en mi vida no eran coincidencias, eran ecos. El campo vibratorio que mantenía atraía circunstancias con la misma frecuencia. No importaba lo que dijera conscientemente que quería, el campo no respondía a las palabras, sino a la vibración dominante. Cuando esto quedó claro, la única pregunta que tenía sentido fue: ¿qué está comunicando mi campo ahora mismo? Y esa pregunta se convirtió en práctica, observación, silencio, presencia. Hay una inteligencia en este campo, una inteligencia que responde con precisión matemática a tu vibración emocional. No juzga, castiga ni recompensa, simplemente refleja. Vibras abandono y se nota. Vibras merecimiento y se nota. Y a menudo, la incomodidad que sentimos no es un castigo, es simplemente el campo que devuelve lo que emitimos sin darnos cuenta. Por eso cambiar tu vibración no es solo un acto espiritual, sino una profunda mejora energética. Y lo más poderoso de todo esto es que no necesitas ver el campo para transformarlo. Solo necesitas sentir diferente, vibrar diferente. Lo invisible responde al invisible. Y es cuando empiezas a cambiar lo que el campo emite, que la realidad, poco a poco, empieza a obedecer. Y entonces, algo completamente nuevo empieza a aparecer en el horizonte. Hubo un punto en mi camino en el que me di cuenta o elegía seguir vibrando como mi historia, o empezaba a vibrar como mi futuro. Y esa elección parecía pequeña, pero lo era todo, porque no se trata solo de cambiar de pensamiento, sino de mantener un nuevo estado de ser, día tras día, incluso sin pruebas, incluso sin garantías, incluso cuando todo a mi alrededor dice lo contrario. Ese es el verdadero salto. No un salto de fe ciega, sino un salto biológico, un nuevo programa vibracional que se instala en el cuerpo, en las células, en el campo. Vibrar de forma diferente requiere valentía, porque el cuerpo se resistirá. La mente intentará hacerte retroceder a viejos patrones. El subconsciente gritará. Pero es en esta confrontación interna donde nace la verdadera transformación. Y al principio no es agradable, es confuso, es incómodo, es solitario, pero también es poderoso. Porque con cada decisión consciente estás reescribiendo tu sistema nervioso. Estás creando una nueva química interna. Estás dando nuevas órdenes a tu biología. He visto esto suceder. A mí mismo, a otros. La vibración cambia y de repente el cuerpo empieza a sanar. Las relaciones mejoran, surgen oportunidades y lo curioso, nada cambió afuera, fue adentro donde comenzó la nueva vida. Fue en el silencio de la vibración que el campo respondió. Porque la biología obedece, el universo obedece, pero solo después de que obedeces a tu verdad más alta. Esa versión de ti que ya existe en otra frecuencia, esperando a que digas que sí. Y este sí es diario, no es una decisión única, es una práctica, un compromiso, una fidelidad vibracional al futuro que quieres vivir, aunque aún no se haya materializado. Porque si esperas a que todo cambie para vibrar de otra manera, estás invirtiendo el orden natural de las cosas. Primero viene la vibración, luego viene el milagro. Primero viene la coherencia, luego viene la materialización. Primero viene el ser, luego viene el tener. Y es en este punto que comienza una nueva vida. No afuera, sino adentro, en pequeñas decisiones, en el silencio de la mente, en el momento en que lo detienes todo. Respiras hondo y decides vibrar de otra manera. Porque cuando eso sucede, no es solo tu realidad la que cambia, eres tú quien renace. Si hay una frase que resuena en mí hasta el día de hoy es: la vibración viene antes que la transformación.
porque fue esta comprensión la que se convirtió en la clave de mi vida y de tantas otras que he visto renacer en el camino. La nueva realidad no es algo que se busca, es algo que se permite entrar cuando se empieza a vibrar de forma diferente. Y este simple acto de elegir, de perseverar, de no ceder a los viejos patrones, es el principio de todo.